El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Mi bañera, qué buena sala de espera, qué buen lugar de trabajo, ay, donde siempre me relajo. Y mi patito va navegando hacia la orilla que se ha formado en mi rodilla gracias a tanto jabón. Y quisiera que en vez de agua fuera cava y de rectangular ovalada pasaran un santiamén. Quien me quiera, que me compre una bañera, que me instale azulejos con motivos tropicales. Ay, 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 ay. Saludos a todos. Hoy arrancamos Sucedió una noche con Polín en la playa, el dúo que forman las hermanas asturianas Alicia y Mar Álvarez y que toman su nombre artístico del título de una película de Eric Romer. Y es que este 4 de abril se cumple el centenario del nacimiento del director francés, considerado por algunos el cerebro gris de la Nouvelle Vague. Los próximos minutos los dedicamos a contaros quién fue y qué hizo Eric Romer. El diálogo pertenece a la película La noche se mueve, de Arthur Penn. Charles y yo vamos a ver una película de Romer, Mi noche con Mo. ¿Quieres venir? No, gracias, pero no. Una vez vi una película de Romer y era como estar mirando crecer una planta. El comentario es tan demoledor como injusto, ya que, si bien es verdad que el cine de Eric Romer es lento y de tramas sencillas, no es menos cierto también que está cargado de emoción, ironía y poesía. Gracias a ti he llegado al sumum de las delicias. Y ya no deseo que pase nada. Me doy por satisfecho. Eric Romer es ciertamente un cineasta de palabras. En sus películas los personajes hablan y hablan. Usted quiere que le desvele mis pensamientos íntimos. No sé si debo contárselos. Y esos diálogos y discusiones, más que aportar información sobre la historia que se cuenta, sirven para sacar a la luz su mundo interior y definir sus personalidades. Los personajes ya tienen una lógica que les empuja. Con su filmografía, Romer ha creado casi un género propio que sin duda tiene sus herederos, como pudimos comprobar en la trilogía de Antes del amanecer de Richard Linklater. Eric Romer. Je pense que c'est l'introduction. Mes films, c'est un peu l'introduction dans le monde du cinéma. Creo que mis películas introdujeron en el mundo del cine cierto contenido expresado a través de la discusión. En la mayoría de las películas los personajes no discuten sobre ideas morales o políticas y cuando lo hacen suenan por lo general un poco falsos. Yo creo que me las he arreglado para mostrar a la gente discutiendo sobre moralidad de una forma completamente natural. Discute de moralité d'une façon absolument naturelle. Sus películas se caracterizan también por la sencillez, tanto del relato como de la puesta en escena. Es verdad. Puede que resulte menos rimbombante, pero se nota que piensa las cosas. Los pensamientos y sobre todo los sentimientos importan más que las acciones. Yo creo que no existe el amor si no se cree que es eterno. Pero todos nos equivocamos. ¿Y no te equivocarás más? No lo sé, pero ya no consideraré amor algo que no lo es. El amor es algo ardiente. Yo quiero arder de amor. El amor es el tema más habitual de sus historias, pero también la memoria, la pérdida, la lealtad o la amistad. Yo no creo en el amor sin amistad. Es posible, pero para mí la amistad viene después. Que se dé antes o después es lo de menos. Pero en la amistad hay algo muy bello que me gustaría que se diera en el amor. Y es el respeto a la libertad, no hay esa idea de posesión. Hay también en todas sus películas una enorme sintonía de los personajes con los ambientes donde transcurre la acción. Cuando todo es bello a mi alrededor no puedo aburrirme. Es bonito, sí, pero este paisaje me asfixia. Es demasiado bello, es toda esta belleza lo que cansa a la larga.
Hay que alejarse de vez en cuando. Ah, ¿ves lo que decía yo? Cuando se quiere a alguien hay que separarse de vez en cuando. Beaucoup d'importance aux lieux, et je pense qu'il faut varier mes lieux. C'est-à-dire dans les... Doy mucha importancia a los escenarios y creo que deben variar. Es lo que más cambia en mi cine. Puedes hallar similitudes entre los personajes y las historias, pero los escenarios cambian. Al hacer ciclos o series de películas como yo, debes variar los escenarios. Eh bien, il faut varier les lieux. Eric Romer es el cineasta del verano y de las vacaciones. ¿Conocía ya esta playa? Bueno, llevo ya aquí varios días. Ah, bueno, ¿está de vacaciones? Sí, estoy de vacaciones. Vaya, yo también. ¿Así? Sí. Muchas de sus películas transcurren en sitios de veraneo, la playa, la montaña, balnearios, pero también París aparece retratado profusamente en ellas. Sus calles, sus plazas y comercios son el centro de muchos de sus films. En París está muy bien, muy bien. Aquí tenemos de todo si se quiere pasear. Hay un parque muy grande. No hay naturaleza, ni hay mar. ¿Naturaleza? Bueno, no hay mar, pero tenemos el Sena, que es parecido. A Romer le gustaba rodar con primeras tomas y ensayar mucho las escenas previamente. Durante toda su carrera trabajó con un equipo de colaboradores y técnicos más o menos fijo, entre los que estaba como director de fotografía el español Néstor Almendros. Romer es un hombre muy cuidadoso, muy meticuloso. Prepara las películas con 2 años de anticipación. Todo, no deja escapar ningún detalle. Ahora, en el momento en que se rueda, como todo ha sido muy bien preparado, se filma con una gran rapidez, sin ningún despilfarro. Es decir, se toma lo necesario, lo esencial, y la prueba de eso es que las películas de él se montan en 8 días. Romer le hizo debutar en el cine en 1966 con La coleccionista, y Almendros le fue fiel hasta su muerte en 1992. Otra particularidad del cine del director francés es la ausencia de música. Muchas de sus películas no tienen banda sonora o solo utilizan de vez en cuando música clásica y canciones preexistentes. La música proporciona una salida fácil. La música da significado a una imagen, pero una imagen y su sonido deberían proveer ese significado por sí solas. Su nombre real era Maurice Henri Serrer. El seudónimo de Eric Romer lo tomó de 2 de sus personas favoritas, el director de cine Erich von Stroheim y el escritor Sax Romer, autor de las novelas de Fu Manchu. Antes de dedicarse al cine tuvo otros oficios. Proposiciones subordinadas circunstanciales de condición. ¿Cómo se expresa la condición? Fue profesor de lengua y literatura, escritor y periodista. ¿Ha visto la revista? Es que no acabo de entender por qué lo ha cortado todo. Lo he cortado porque había demasiado material. Usted no estaba y tenía que tomar la iniciativa. Durante 7 años fue crítico cinematográfico y jefe de la redacción de la famosa revista francesa Cahiers du Cinéma. Allí coincidió con los otros jóvenes lobos de la Nouvelle Vague, como Godard, Chabrol, Alain Resnais o François Truffaut, con el que tuvo sus más y sus menos. Yo me había enfadado con Truffaut porque había instigado mi salida de Cahiers de Cinéma, pero en el fondo me hizo un gran favor porque yo estaba perdiendo el tiempo absorto en aburridas obligaciones administrativas. Fue entonces cuando decidió rodar su primer largometraje, El signo del león, estrenado en 1959 y que resultó un completo fracaso. Los productores le cerraron las puertas a otros proyectos y Romer creó su propia productora junto al también director Barbara Schroeder. A partir de entonces inició su primer ciclo de películas. Voy a contarte una historia. ¿Un cuento? Sus primeras películas se englobaron en el ciclo llamado 6 cuentos morales. Morales significaba ahí que los personajes actúan de acuerdo a cierto código moral, un código moral que simplemente puede ser el suyo. De este ciclo destaca sobre todo Mi noche con Maud. Perdóneme si he hablado a la ligera. Tengo la detestable costumbre de ver las cosas solo bajo mi punto de vista. No, su punto de vista me interesa. Sin eso ya le habría dicho buenas noches. Mi noche con Maud fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1970 y al año siguiente Romer ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con otra de las mejores películas del ciclo, La rodilla de Clara. Toda mujer tiene un punto vulnerable. Para unas es la base del cuello, el talle, las manos. Para Claire, en aquella posición sobre aquella escalera, era la rodilla. Era el punto magnético de mi deseo, el punto preciso en el que primero habría puesto la mano si hubiera podido seguir ese deseo sin pensar en nada más. Pero eso es fácil. Sencillamente pon la mano en su rodilla y ya está el exorcismo. No, es mucho más difícil de lo que tú te crees. Una caricia tiene que ser consentida. Sería más fácil seducirla.
Entre 1981 y 1987, Eric Romer rodó una nueva saga titulada Comedias y Proverbios. Hola, ¿qué tal? Soy Sylvain. Yo, Polly. ¿Te bañas? No, todavía no. Pues vamos a sentarnos. A este ciclo pertenecen Pauline en la playa o El Rayo Verde, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia de 1986. ¿Saben lo que dice Julio Verne? No. Julio Verne dice que si ves el rayo verde, serás capaz de comprender tus propios sentimientos y los de los demás. ¿De verdad? Es maravilloso. Si eso es cierto, podríamos llegar a tener una lucidez extraordinaria al ver el rayo verde. Es lo que le ocurre a su heroína. Sí. En 1990, Romer comenzó su última saga, la llamada Cuentos de las Cuatro Estaciones. Se podría decir que los cuentos morales hacen preguntas de orden moral. En las comedias y proverbios, en cambio, no hay discusiones teóricas o muy pocas. Tratan de asuntos como los celos, las rupturas y los conflictos entre los personajes. Y en Cuatro Estaciones se podría decir que vuelvo a revisitar cuestiones de moralidad y filosofía, pero de una manera más discreta. Y entre ciclo y ciclo también tuvo tiempo para rodar unas cuantas películas de época. Títulos como La Marquesa de O o uno de sus últimos trabajos, La Inglesa y el Duque, en la que los actores se movían no entre decorados, sino sobre fondos pintados que daban al film un aspecto visual innovador. ¿Qué ha hecho esta mujer? Es una inglesa que vive en la calle Migomenil. Está claro que se trata de una conspiración. Conozco a esta mujer, es una monárquica. Ha intrigado en Inglaterra para casar a la hija de Orleans con un príncipe inglés. ¡Que vaya a la prisión de Force! Eric Romer era un hombre muy introvertido, nunca asistía a entregas de premios o a festivales de cine y no concedía demasiadas entrevistas. Sí, señor, yo también tengo misterios. De él conocemos su catolicismo crítico. Si hay algo que no me gusta de la Iglesia, es la contabilidad de sus actos, de los pecados o de las buenas acciones. Lo que se necesita es pureza de corazón. O su amor por la naturaleza, que le llevó a crear una granja de ciervos en su pueblo natal. ¿Se inclina usted hacia el ideal ecologista con una rapidez inquietante? ¿Por qué no? Hay que dejar a los ecologistas el monopolio de la ecología. Pero esos son solo pequeños atisbos de un personaje que solo se dio a conocer a través de su cine. En el año 2008 hizo público que se retiraba. Los achaques y sus limitaciones físicas le impedían seguir trabajando. Dejémoslo ahí. Ya no es hora de filosofar. Murió el 11 de enero de 2010 a los 89 años, dejando tras de sí una treintena de largometrajes, varios telefilms y media docena de documentales. El legado de uno de los grandes maestros de la palabra en el cine, de cuyo nacimiento se cumplen ahora 100 años. Eric Romer est mort, et moi j'en veux encore. Des arbres en plastique, discussions mathématiques, de toutes ces filles qui pleurent, des endroits et des heures, de la fumée des cigarettes, de la jeune fille en mobilette, des garçons qui parlent trop haut, au musée Picasso. Eric Romer est mort. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Hoy sueño que te amo como ayer. Aroma de dulce renacer, vuelo del alma que añora momento divino, eco de un beso que implora por nuestro destino. Quizá volverá como ayer, y anhelo de nuevo tener tu querer. Será como un carnaval de infinito placer sin igual, siempre juntos los dos, vida. Como ayer.
Llorente en la voz y Bebo Valdés al piano. Este tema pertenece a la banda sonora de Chico y Rita, la película de animación que Fernando Trueba dirigió en 2010. Pues Fernando Trueba va a ser precisamente el protagonista de nuestro siguiente reportaje. Este 4 de abril se cumplen 40 años del estreno de su primera película, Ópera Prima, y por eso vamos a recordarla. La cafetería se llamaba Yucatán y estaba situada en la Glorieta de Bilbao de Madrid. Allí, a finales de los años 70, se reunían todas las semanas unos cuantos jóvenes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Información para hablar de cine, de libros, de los cortos que querían rodar o simplemente de sus cosas. Ser el primero con una tía es una inversión. Esa tía es tuya para siempre. Yo no sé por qué es así, pero es así. Por ejemplo, tú vuelves al cabo de 20, 30 años con esa tía, la tía deja maridos, hijos, familia, lo que sea. Se va contigo a donde te dé a ti la gana, donde te dé la gana. En el grupo de Yucatán estaban, entre otros, Antonio Resines, Óscar Ladoire, el futuro crítico Carlos Bollero y un chico estrábico al que sus compañeros en broma apodaban el Panavisión. Se llamaba Fernando Trueba y estaba loco por el cine. En aquellos días se encargaba de la programación del Cinestudio Griffith, una pequeña sala de las que entonces se llamaban de arte y ensayo. Yo, mi amor al cine era tal que empecé haciendo películas en Super 8, escribiendo en revistas, haciendo entrevistas. En tu cine hay siempre una constante referencia a fantasmas sexuales, sodomías pasivas, pedofilia. ¿No te parece excesivo este constante recurrir al sexo, a las situaciones fuertes en tus películas, en tu obra fílmica? No. El sexo está en todas partes. En un momento empecé a escribir en la Guía del Ocio, en algunas otras revistas de la época, Ozono, tal, en El País. Y a la vez simultaneaba eso pues con escribir guiones, con hacer mis cortos, etc. Un día fue a hacerle una entrevista a Fernando Colomo a raíz del estreno de su película Tigres de Papel y entre los dos surgió una gran complicidad. Empezaron a colaborar juntos en algunos guiones, como el de La Mano Negra, en la que acabaría siendo la segunda película de Colomo. Un día el director le preguntó a Trueba que por qué no se animaba a dirigir su ópera prima. Y entonces yo, un poco vacilando, le dije siempre, voy a hacer mi ópera prima y entonces va a ser la historia de un chico que se encuentra con su prima que vive en ópera. Y de aquel chiste fácil surgió la idea de la película. Óscar Ladoire y Trueba empezaron a construir el guión sin máquina de escribir ni folios. Los dos improvisaban diálogos que grababan en una cassette y cuando tuvieron suficientes escenas lo pasaron al papel. Entonces se lo llevaron a Colomo. Mientras esperaban el veredicto del director, se bajaron a un bar cercano a tomar unas cañas. Cuando volvimos, lo que me hizo mucha gracia es que Colomo estaba riéndose, se le habían empañado las gafas de la risa, se le caían las lágrimas de la risa. Y entonces cuando lo acabó dijo que él lo producía. Y yo le dije, pero ¿cómo lo vas a producir? Si no consigues dinero para producir tu tercera película, ¿cómo vas a producir esta? Sí, esta es muy barata, esta no tiene ningún problema, esta ya verás cómo se consigue dinero y la hacemos. Ópera Prima, en efecto, contaba la historia de un joven periodista separado que se encontraba con su prima en la Plaza de la Ópera de Madrid. Hacía, yo que sé, años que no la veía, cuando ella tenía 15 años. ¿Y ahorita la tía esa que te marcaste un rollo infanticida con ella? Perdona, fue un pacto de mutua agresión aquello. Ah. Bueno, pues me la he encontrado esta mañana en ópera y estaba preciosa, preciosa. Una noche quedaban a cenar y a partir de entonces se iniciaba una relación amorosa. ¿Por qué no nos casamos? Imposible, somos primos y la iglesia lo prohíbe. Claro, es que esto además de ser una guarrada, es ilegal. Podríamos pedir un permiso al Papa. Sí, claro, una bula. ¿Qué tal tus relaciones con el Vaticano? Salí 2 meses con un guardia suizo. El conflicto surgía cuando el protagonista empezaba a sentir celos de un compañero de conservatorio de la prima, y más aún cuando se enteraba de que los dos, junto a otros amigos, planeaban un viaje al Machu Picchu. Vamos a animaros, venir. Yo desde luego sí que voy. ¿Lo dices en serio? Sí, tú también, ¿no? Conmigo no contéis para nada. A mí el avión me da vértigo, me parece algo antinatural. Yo todo lo más voy en tren y de aquí al Corcón. Pero es una oportunidad irrepetible. Ni oportunidades ni nada. ¿Qué es eso de oportunidad? Pero bueno, ¿qué es eso? Ir allí con los macutillos todos. Era una historia sencilla, sin moraleja ni pretensiones. Y es que Ópera Prima era sobre todo una película de personajes. El protagonista era una especie de Woody Allen castizo, sensible, payaso, lleno de traumas y miedos y con una verborrea incontenible que saltaba de un tema a otro. Pues yo con tal de irme me iría al campo. Eso del campo es muy elástico porque en el campo pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Puedes estar de paso y entonces te pican las hormigas, te cogen los bichardos. Lo que no se puede hacer en el campo pues es, perderse allí entre el polvo. Es que esto es una cuestión de polvo, de porquería.
A mí lo que me parece es que las cosas hay que hacerlas al fondo, hasta el fondo, ¿no? Hay que entregarse y entonces ir al campo, entonces escardar cebollinos, plantar patatas, o sea, entregarte, vamos. El reparto se completaba con Antonio Resines, en su debut como actor, dando vida al amigo del protagonista al que siempre da consejos. No me digas más. Eyaculatio precox. Falta de preparación física, falta de disciplina, falta de entrenamiento. Estrés. Pero yo tengo un método infalible para estos casos. Cuando estás encima de la chica, estás a punto de echar el kiki ya, en ese momento piensas en la muerte. ¿Qué me dices? Di lo que te dé la gana, pero acuérdate, piensa en la muerte. Paula Molina interpretaba a la prima y también estaban por ahí Kitty Mamber, Marisa Paredes o en un pequeño papel de macarra de juegos recreativos el Gran Wyoming. ¿Llevas chocolate? ¿Perdón? Que si tienes costo va a pasar. ¿Yo tengo yo cara de traficante? ¿Eh? ¿Tengo yo cara de traficante? ¿Qué le pasa al pollo? ¿Tengo yo cara de traficante? Vamos, es que me lo pregunto. ¿Tengo yo cara de traficante alguna vez o qué? ¿Qué te pasa, tío? La película se rodó en tan solo 4 semanas y con muy poco presupuesto. Se filmó en formato cinemascope y con sonido directo en localizaciones sencillas y sin complicaciones. Los actores se vestían con su propia ropa. ¿A qué vienen esas risas? Que tus calzoncillos me recuerdan a mi padre. Pues no le veo la gracia, ¿no? No, es que creía que ya no existían. Pues ya ves, existen. Además son los que llevamos los gentlemen, los dandies. Y no esas bragas mariconas en Technicolor. Cary Grant los llevaba así. ¿Y Hemingway? ¿Te imaginas a Hemingway en bragas? Ópera Prima se estrenó el 4 de abril de 1980 en un único cine de Madrid. El primer fin de semana no fue a verla casi nadie, pero poco a poco comenzaron a publicarse críticas favorables y empezó a correr el boca a boca como la pólvora. Se estrenó de una manera un poquito subterránea, como si la iban solo para rellenar unos días de programación de un cine que les faltaba de película española, y ocurrió ese milagro que uno nunca piensa que va a ocurrir, pero ocurre que la película de repente enganchó y se tiró un año en el cine aquel de Fuencarral, en el Cine Paz. El público la encontraba divertida, distinta, fresca, con personajes cercanos y reconocibles. Tenía ese aire de comedia de Woody Allen y de cine francés, pero haciendo al mismo tiempo una radiografía perfecta de la juventud del momento. Una juventud despegada ya de la España del franquismo que reclamaba una nueva libertad sexual y amorosa. Sí, yo es que a Brecht solo le hago caso en la cama. Hablar es bueno para durar. Pues esta noche te han fallado todos los trucos. La culpa es del pollo. ¿El pollo? Sí, porque ahora los ceban con unos piensos que producen impotencia. Esta mañana con mi pollo. Así describía Fernando Trueba la película el día de su estreno en una entrevista en televisión. Es un nuevo tipo de comedia respecto a lo que es la comedia española, porque la comedia española normalmente pues es el sainete, ¿no? Lo que se ha conocido siempre, la comedia de estape, la comedia, típica esta de los años 60 y 50 y tal. Los personajes son creíbles, reconocibles, etcétera. Te los puedes encontrar por la calle, los conoces, te puedes identificar con ellos. Ópera Prima llenó las sesiones del Cine Paz de Madrid durante un año entero y tras estrenarse en otras salas fue la película española más comercial de 1980, llegando a ser vista por más de 1 millón de espectadores. Paradójicamente, el único avergonzado de tanto éxito fue el propio Fernando Trueba. A mí me daba tanta vergüenza que durante ese año no pasé por la calle Fuencarral. Incluso cuando tenía que pasar por esa calle para ir a algún sitio, daba un rodeo para no pasar delante de la cartelera del cine porque me ponía colorado hasta las orejas. Fernando Trueba tenía 25 años y comenzaba así su carrera como director. Quizá con el paso del tiempo la frescura de Ópera Prima se haya diluido un tanto, pero 40 años después permanece como una película muy representativa de aquella época y que de alguna forma marcó un pequeño hito en la historia del cine español.